Gracias, Jorge. Gracias a todas, a todos. Bueno, yo siempre digo que la aparición de un libro de poemas y el encuentro para presentarlo y para que empiece a circular entre todos y todas es realmente una fiesta con mayúscula. Bueno, aquí goza donde yace. Con este verso de Francisco de Quevedo, que en impresionante condensación lleva al extremo el efecto del oxímoron, que como sabemos es la unión de los opuestos en una única expresión, en un único enunciado, Jorge Flores titula su poemario, estableciendo desde el vamos un diálogo con un tópico que él no solo retoma, sino que al retomarlo lo actualiza. Ese tópico propone una mirada sobre la existencia y la temporalidad que Quevedo no inventó. Viene de la tradición clásica, se abre paso por el medioevo, llega a la Europa del Renacimiento y el Barroco y sigue su curso. No inventó, digo, pero llevó a límites insospechados. Es la mirada que él mismo talló en nuestro cuerpo, en nuestra memoria, en el famoso soneto que hacia el final afirma sin temblor, aunque lo produzca en quienes lo leemos: en el hoy y mañana y ayer junto pañales y mortaja, y he quedado presentes sucesiones de difunto. Los tiempos, el presente, el pasado, el futuro, se anulan en términos de progreso lineal, ya que la vivencia del presente dura ese instante que, desplazado por el futuro que viene a ocupar enseguida su lugar, lo relega al pasado y se crea un ciclo interminable en que el presente es un punto. Pero sin embargo no se renuncia a ese ahora fugaz que depara o genera una cierta ilusión de identidad y sobre todo de eternidad, ¿no? En ese instante soy, gozo y soy. Gozo o sufro, soy. Ese ahora que vale la pena vivir, una hora que es arder. ¿Cómo dialoga entonces este poemario, el que nos convoca hoy como alrededor de un fuego, con ese tópico del barroco que Francisco de Quevedo llevó a un nivel de expresión inusitado? Lo primero que diría es que no se limita a constatar y sentenciar, que es un acto de habla tan frecuente en los más famosos poemas del poeta español, sino que despliega, desarrolla este libro, el libro de Jorge, desarrolla, diríamos, este motivo relativo a los simultáneos esplendor y caducidad del instante presente, y toma como sujeto de experiencia del goce y del estrago que el tiempo ejerce sobre él a una nena judía. Así lo anuncia y sintetiza el primer poema de los 41 que constituyen el poemario todo, poema que podría leerse, escucharse, en términos musicales, como el tema de unas variaciones que serían los 40 poemas que le siguen. Dice el primer poema entonces: hace años una nena judía jugaba con alas de mariposa arrancadas de su propia espalda. Hace años una nena jugaba con palabras arrancadas a su propia muerte. Hace años una nena judía jugaba. Bajo el efecto encantatorio de cierto uso del lenguaje, enumeramos algunos procedimientos, las anáforas, por 3 veces se repite hace años, las aliteraciones, judía jugaba, reiteraciones y paralelismos,
arrancadas de su propia espalda, arrancadas a su propia muerte. Numerosas asociaciones surgen de este primer poema y me gustaría relevar esas asociaciones, que creo que son las que en forma más o menos consciente cada uno de quienes hagamos una lectura amorosa, parsimoniosa de este poemario, vamos a atravesar. La primera asociación hace surgir la idea de femineidad en el sustantivo nena, una palabra que connota ternura y algo más íntimo y cercano que niña, pero como decía el lingüista ruso, todo signo como Jano tiene dos caras, y tiene otra cara esta palabra nena que encierra una valoración despectiva, el ser nena que se le achaca al varón en forma despectiva, o el ser algo cosa de nenas, ¿no? Bueno, son connotaciones, digo, que surgen. La aparición de la femineidad actualiza, porque dije que este poemario está actualizando un tópico, ¿no? La aparición de la femineidad actualiza notablemente el tópico que la tradición instala en labios del varón, aún para pedir a la mujer que goce del instante y de la juventud. Recordemos las numerosas versiones del Carpe Diem, ¿no? de aprovecha el momento. Y también actualiza el motivo al historizarlo, porque ese hace años que implica una localización en el tiempo, aunque indefinida, vuelve histórico algo que podía entenderse como eterno, como permanente. Además, el adjetivo judía nos instala en una tradición, la tradición bíblica, un origen para nosotros occidentales. Bueno, y me animo a decir esto que a lo mejor a mí me tocó en las primeras veces que leí el poemario. Pensé si la nena judía no remitiría a una historia reciente y terrible del siglo XX, y pongamos por caso que la nena judía fuera la puber Ana Frank, que simbólicamente se nos aparece a través de las palabras de su diario, que ella nunca supo que íbamos a leer, como un encuentro doloroso de goce de la vida con la muerte. Y todavía, y con esto termino con las asociaciones que entre idas y vueltas para mí fueron punto de referencia en la lectura global de estos poemas, todavía, digo, aparece la palabra juego, que va a aparecer, se va a prolongar a lo largo de todo el poemario. Hay un juego que acompaña a una violenta metamorfosis. Dice, jugaba con alas de mariposa arrancadas de su propia espalda, que implica esa metamorfosis, implica poder decir, jugaba con palabras arrancadas a su propia muerte. La inmediatez del goce, creo que esta es una de las claves del poema, prescinde del lenguaje, mientras que el deseo de vida frente a la acechanza de la muerte da lugar a la palabra, como si el lenguaje nos volviera humanos en ese preciso momento en que hay deseo porque hubo pérdida, en que hay conflicto, en que hay historia. A partir de aquí, entonces, este personaje, la nena, que encarna en forma de oxímoron el gozar y el yacer, morir, revelará a través del poemario las fases de su metamorfosis. La sucesión de los poemas genera la sensación de ir observando en cámara lenta el pasaje del Eros al Tánatos, pero salida la niña de la condición de goce, quedan rastros de esta en el nuevo estado. Por eso jugaba con un polvillo que arde entre sus dedos. Por eso el deseo la corroe,
Y también nada tan negro había en el mundo como el brillo oscuro de aquellas sus alas. Y sobre todo, como un feroz animal, el resplandor de sus alas, constante, tenaz asedio. Dicho de otro modo, y para resumir, todo el tiempo los sentidos que hacen al goce, al eros, coexisten en mayor o menor medida con los que remiten a la muerte, al tánatos. No solo coexisten, sino que cada uno existe o es porque existe el otro. Hubo entonces, porque se insinúa una historia con eso de hace años, ¿no? Hubo entonces un antes y un después. Un antes olvidado, ignorado aunque presentido, y un después puro goce y pérdida del goce, allí donde se genera distancia, saber, lenguaje. Por eso la semántica del destierro y el exilio aparecen una y otra vez para calificar la condición de este sujeto femenino. La presencia de un léxico asociado al desarraigo, textualidad con el tango cuesta abajo. Para terminar, si la nena judía o la niña libra una violenta batalla con las palabras, una nena jugaba con palabras arrancadas a su propia muerte, el sujeto poético, el yo poético que dispone estos versos, entre intertextualidades de acá, el dolor de ya no ser, y de allá, al alba del blanco día, otra vez Quevedo, todas entrañables para nosotros lectores, también este poeta, digo, arranca palabras a la muerte. Como ella, como la niña, juega con el lenguaje, va y vuelve en especie de ronda que rompe y vuelve a armar, alitera, reitera, trae acentos de una lengua originaria que, entonada una y otra vez más, adquiere nuevas dimensiones y nuevos sentidos. Y agradezco tanto que este poeta haya arrancado estas palabras no solo a la muerte, también a la vida, a un motivo que nos constituye, al lenguaje que compartimos. Y deseo que siga haciéndolo, él que viene haciéndolo hace tantos años, porque estoy convencida de que la poesía hostil al capitalismo, en el decir de Hellman, ¿no? Pero también hostil a la cristalización y la burocratización de toda revuelta, es resistencia frente a la opacidad y la mismidad del mundo, frente a la niebla que se interpone entre el yo y los otros y las otras. Es eros, expansión de la subjetividad, potencia, transformación subjetiva, acceso a la otredad. Gracias.